Bien, mi hermano, busque usted la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7, en Reina Valera. Hebreos 11, 7. Seguimos con la fe. Habiendo encontrado, mis hermanos, la palabra, le daremos lectura a ella en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así como está, mi hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la lectura de esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tú ilumines esta palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, nos pueda dar la revelación y nos abra en esta mañana, Señor. Señor, pon tú, Señor, gracia en nuestros oídos para entender, gracia en nuestro corazón, Señor, gracia al que habla, Señor, para expresarse bien, Señor, y que esta palabra pueda ser de consuelo, de exhortación para los que necesitan de ti. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, primero que nada, quiero entrar en el contexto de la palabra. Recuerde que el autor de Hebreos, en el capítulo 10, termina hablando de la apostasía, de lo terrible que era la apostasía, de que si los que estaban en la iglesia cometían apostasía de la fe, su fin era un juicio tremendo de Dios. Y en el capítulo 11 es todo lo contrario, porque todo lo contrario a la apostasía es tener fe. Entonces el autor toma a estos hombres y empieza a animar a sus lectores con las experiencias de estas personas, que conocemos el capítulo 11, ¿cierto? Por la galería de la fe o los héroes de la fe, ¿cierto? Y quiero partir esta palabra con una introducción. No sé si usted ha escuchado alguna vez decir a alguien: oremos para que el Señor cambie las cosas y tengamos fe en que el Señor nos va a responder. Y si bien Dios con todo su poder, con toda su majestad, podría hacerlo sin la ayuda de nadie, pero esa fe en oración debe ir acompañada por algo más. Y esto no significa que Dios necesita ayuda para hacer algo. Simplemente esa fe debe ir acompañada de obras, porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Recuerdo hace un par de años, ya voy a empezar al tiro con la experiencia. Hace un par de años, con mi esposa decidimos tener una casa. Y si bien oramos por la casa, no esperamos que Dios abriera los cielos y cayera una casa. Tuvimos que obrar, oramos con fe, pero tuvimos que obrar, juntar dinero, ir al banco, buscar una casa y esperar que el Señor respondiera a nuestra petición. Pero esa fe iba acompañada de algo, de obras. Y esa, mi hermano, es la fe que destaca a Noé, que es la fe puesta en acción. Porque Noé no solamente le creyó a Dios, sino que también puso su fe en acción. Hizo algo con lo que él creía. Cito a Burt, ya que todos citan a Burt, voy a citar a Burt también. Dice: la fe no es solo un asentimiento intelectual, es una confianza vital en la palabra de Dios que transforma la vida y el comportamiento. Una fe sin obras es una fe muerta. No es válida, ni bíblica,
ni auténtica. La verdadera fe siempre cambia nuestra manera de vivir. O sea, yo no puedo ser cristiano, creer en Dios, decir que tengo fe y mis obras, mi vida dicen todo lo contrario. Es imposible eso. Es una fe muerta. Y así el autor da el ejemplo de Noé y es una de las historias más llamativas de la Biblia porque, bueno, hablan del diluvio, del arco iris, del arca, ¿cierto? Muy llamativa por el arca y es una de las historias que normalmente los cristianos nos aprendemos desde niños, porque es una historia fácil de aprender, hay una enseñanza detrás de eso. Pero Noé no es conocido precisamente por su fe. Y como diría mi pastor, hay que ver detrás de la cortina para mirar la fe de Noé. Y mi hermano, fue un acontecimiento que marcó a la humanidad. ¿En qué sentido? En que Dios establece un juicio a la humanidad y hay a todos los humanos culpables. Como le mencioné anteriormente, Santiago condena a quien dice tener fe y no obra, y para que la fe sea válida debe resplandecer visiblemente en buenas obras. Si usted dice ser cristiano, como dijimos, y creer en Dios, debe tener evidencias, debe haber un fruto de fe en su vida. Que por cierto, la fe es un fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Quien tiene al Espíritu Santo inevitablemente tiene fe. Y quien tiene fe inevitablemente hace buenas obras. No hacemos buenas obras para tener fe. No, tenemos fe y a causa de esa fe podemos hacer buenas obras. Esa fe nos impulsa a hacer obra y es el resultado de la fe. Anteriormente nuestros hermanos exaltaron a Abel su adoración de fe y Enoc cómo caminó con fe. Y ahora, mis hermanos, el autor nos presenta a Noé, que creo que su fe se manifiesta enormemente en su obediencia. Y esto es algo hermoso, mi hermano. ¿Y cuál es el problema que tenemos con las obras y la fe? Y este es un debate histórico. De hecho, Martín Lutero, cuando le preguntaron, porque Santiago habla que la fe sin obras es muerta. Cuando Martín Lutero estaba entrando en la Reforma, le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con Santiago? Santiago un liviano, dijo, porque todavía no entendía la revelación, que la fe está ligada a las obras. Pero, no, como dijo nuestro hermano Eliezer, no somos salvos por obras, somos salvos por fe y solamente por fe. Y como consecuencia, hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. ¿Se entiende, sí? Por lo tanto, mi hermano, muchos creen que hay que hacer obras para salvarse. Y dicen, es que la fe sin obras es muerta. Y tengo que ayudar al Señor. No. Otro extremo también es decir que soy salvo por fe y debo mantener esa salvación a través de mis buenas obras. También eso se denomina legalismo. Sí, el Señor nos salvó a todos, pero tiene que hacer algunas cosas para mantener la salvación. Legalismo. Y el otro extremo en que muchos se engañan es que como ya somos salvos, ¿cierto? El otro extremo, ya no necesito hacer buenas obras. Y eso se llama una mala licencia, que creemos que estamos exentos de las buenas obras. Y bueno, ¿cuál es el equilibrio que debemos tener? Que la palabra enseña que somos salvos por fe y una vez que somos salvados, las buenas obras son evidencia de la salvación. O sea, las buenas obras son el resultado de la salvación. No llego a Dios por las buenas obras. Llego a las buenas obras a través de Dios, porque primero Él me salvó. Bueno, y usted diría, ¿qué tiene que ver esto con Noé? Las obras y Noé.
Y es que Hebreos 11, como dijimos, muchos lo titulan los héroes de la fe o la galería de la fe, que personas dieron a conocer su fe auténtica por algo que hicieron. Todo Hebreos 11 muestra personas que hicieron algo por su fe. Y esa fe no puede verse sino a través de las cosas que se hacen. Si la fe es verdadera, como resultado habrán buenas obras. Y con esto quiero partir, mi hermano. Mi primer encabezado es: Noé respondió a la palabra de Dios. Si bien la palabra no estaba en Biblia, no estaba en pergamino, Noé escuchó el mensaje audible de Dios, pero obedeció su palabra. La primera parte de Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El primer punto que quiero recalcar, uno lee esto y lo encuentra súper normal, pero mi primer punto es: ¿cómo le habrá sonado este mensaje a Noé? No sé si mis hermanos me pueden acompañar a Génesis 2:5, porque aquí hay una probabilidad muy alta de que nunca antes en la tierra había llovido. Entonces, si Dios le decía a Noé: mira, va a llover y va a haber un diluvio, para nosotros es normal porque conocemos la lluvia, conocemos inundaciones y diluvios, pero Noé nunca había visto eso. Por eso el verso dice: fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Para Noé era completamente extraño. Dice en Génesis 2:5: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No sé, tal vez salía una especie de nube, ¿cierto? Habla de un vapor, y eso regaba la tierra, rociaba la tierra. Y probablemente a Noé la palabra diluvio le sonó completamente extraña. ¿Qué es un diluvio? Desconocida para sus oídos, simplemente porque nunca había visto o nunca había habido un diluvio en la tierra. Porque para que haya un diluvio tiene que llover, eso es lógico. Y me parece increíble que Noé, solamente con una pequeña fracción de luz divina, porque nosotros tenemos toda la Biblia y esa es nuestra luz, Cristo es nuestra luz, podemos interpretar la Biblia, pero Noé con tan solo un mensaje le bastó para creerle a Dios, no sabiendo ni conociendo qué es lo que era un diluvio, y tal vez nunca vio un barco o una barca. No cuestionó la palabra de Dios, solamente obedeció. O sea, le creyó a Dios, tuvo fe, aún no sabiendo ni entendiendo completamente, Noé creyó a la palabra de Dios. Y esa es la primera aplicación que quisiera dar esta mañana, mi hermano, porque muchas veces se ha predicado de este púlpito, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro entendimiento, por lo que sentimos, y no creemos a la palabra de Dios. Porque decimos no sentir o no entender lo que creemos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Él nos perdonó y gracias a ese perdón me puedo acercar confiadamente al trono de su gracia. Pero no me siento perdonado, ni me siento con la confianza de acercarme a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En la palabra? No, el problema son mis sentimientos, que yo no me siento así, pero su palabra es verdadera y lo dice. Entonces, mi hermano, ¿le creemos a la palabra o no le creemos a la palabra? ¿O le creemos más a cómo nos sentimos? Y muchos que están afuera no vienen porque no se sienten dignos
Y nadie es digno, si nunca nadie se va a ser digno. El problema son sus sentimientos. Y creo, mi hermano, que nos falta fe para creer en la palabra de Dios y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Noé no cuestionó la palabra de Dios, él la creyó y esa es la fe verdadera, la fe que no cuestiona. Y como diría John MacArthur, entre todos los héroes de la fe de Hebreos 11, Noé es el más supremo porque mantuvo su fe por un lapso de 120 años que le tomó construir el arca. 120 años creyendo en la palabra de Dios de que vendría un diluvio, aún ni siquiera conociendo un diluvio. ¡Qué loco! Mantener la fe por 120 años. A nosotros no nos va a pasar eso. Dios no nos va a mandar a hacer un arca. Pero mantener la fe en la palabra de Dios por 120 años, en algo que ni siquiera conocía, es fe. Por eso el autor dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Quiero hacer énfasis en eso, cosas que aún no se veían. Voy a leer este mismo verso 7 en la NTV, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Noé nunca había visto un diluvio, pero le creyó a Dios y puso su fe en acción construyendo un arca. Y por la fe también, aplicando esto, nosotros creemos en Dios que nunca le hemos visto, que no sabemos cómo es el cielo, pero tenemos fe de que Él algún día volverá, porque Él lo dijo y creemos en su palabra. Otra cosa más es que Noé probablemente nunca había visto un barco, porque Noé vivía en Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, que quedaba muy lejos del océano. Probablemente, no sé, tal vez alguien en la época ya había inventado una manera de flotar, pero Noé no lo conocía, por eso Dios es tan explícito en darle las medidas, porque no sabía cómo era. Y tampoco Noé tenía maquinaria para construir un barco, porque construir un barco hay que ponerle, me imagino, no sé, yo no sé de esas cosas, pero no debe ser fácil, sobre todo porque Noé hizo un trabajo completamente hecho a mano. No tenía serrucho eléctrico, ni taladro, no, a manito, a pulso. 120 años con sus manos, me imagino que terminaron sus manos finas y terminaron manos callosas tal vez. 120 años construir. Yo me pongo una meta y me dura una semana. Y yo creo que mucho así. Imagínense, él mantuvo su fe por 120 años todos los días construyendo un barco. Y me imagino Noé, tal vez con su hacha, yendo al bosque, con su hacha al hombro, a cortar su primer árbol, creyendo en la palabra de Dios, no cuestionando su mensaje, sino obedeciendo. Y cuando Noé toma su hacha y da el primer hachazo al árbol, su fe fue puesta en acción, porque creyó. Él comenzó a obrar y siguió obrando durante 120 años, sin nada de herramientas para preparar el arca, a lo mejor unas herramientas básicas, ¿cierto? Pero le bastó con tener la palabra de Dios. Eso fue suficiente para Noé. ¿Y es suficiente la palabra de Dios para nosotros? ¿O necesitamos algo más? ¿Es suficiente la palabra que Dios nos ha revelado en su libro o necesitamos una revelación mayor? Como muchos dicen, una revelación más fresca, más personal. ¿O es suficiente lo que Dios nos ha dicho? Y este mismo verso, mi hermano, dice que Noé preparó el arca con temor.
Y la palabra griega aquí para temor se traduce como cuidado o preocupación. No solo era un hombre de fe, ni fue obediente, también era temeroso. Fue muy temeroso de lo que Dios le había dicho, porque Noé sabía que lo que Dios le había dicho era algo serio. Dios estaba haciendo un juicio a la humanidad. Y que le digan, Noé, voy a destruir a toda la humanidad y tú y tu casa son los únicos que se van a salvar. ¿Cómo no temer ese mensaje? Me imagino a Noé temblando construyendo esa arca, sabiendo lo que se venía, porque el juicio de Dios estaba sobre el hombre. Temeroso. Cada corte de árbol, cada tronco, cada clavo, cada medida lo hizo con temor, con cuidado y con preocupación, porque tenía temor en lo que Dios le había dicho. Y creo que eso hemos perdido un poco, mi hermano, la sensibilidad hacia la palabra de Dios, el temor hacia la palabra de Dios, de temer a Dios y temer a su palabra. Y le voy a contar algo. Hace algunas semanas me encontré con un familiar mío, una tía precisamente, que siempre se conecta a las reuniones. Y me decía, sobrino, ¿sabes qué? Ella está recién entrando a la reforma, entonces tiene muchas dudas y se cuestiona, porque cuando uno entra al conocimiento, piensa que todo lo que aprendió antes está malo. Entonces me decía, yo escucho sus predicaciones, al pastor Pablo, a los hermanos, y lloro con la palabra. Me decía, lloro y no puedo contenerme. Y de repente enfocan a la congregación y están todos así. Me decía, no sé si yo estoy mal, que soy muy sensible, o no sé, me decía, a lo mejor tengo que dejar mi sensibilidad de lado. Me decía, no, tía, no deje de asombrarse nunca por la palabra del Señor, que esa palabra siempre le conmueva. Dije, el problema somos nosotros, porque estamos tan acostumbrados a escuchar de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia, que hemos perdido el asombro por su palabra. Ya como que es más difícil que nos conmovamos. Es más difícil que sintamos el temor porque hemos estado más expuestos a las doctrinas de la gracia. Pero que mi hermano podamos sentir ese temor otra vez por su palabra, esa sensibilidad hacia su palabra. Y mi hermano, así como Dios le transmitió un mensaje a Noé y Noé tuvo temor y temblor de la palabra de Dios, y no tan solo eso, también obró con temor y, como diría la traducción original, con cuidado y preocupación, que nosotros también podamos escuchar la palabra del Señor con cuidado y preocupación. Pero ¿a dónde quiero apuntar esta primera parte, mi hermano? Porque este sermón se va a dividir en dos, en la mañana y en la tarde. Así que vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte del sermón, mi hermano, lo quiero dividir en el paralelismo de Noé, en el diluvio y nuestros tiempos actuales. Y para hacer esta comparación le voy a pedir ayuda a mi hermano de transmisiones, que lo vamos a predicar juntos. En Génesis 6:1, pero la versión NTV, que es una versión más de lenguaje simple. Vamos a leer algunos versos. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las mujeres, a las hermosas mujeres, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y aquí hay un tema que no vamos a tocar, que ¿quiénes son esos hijos de Dios? La verdad que por ahora no nos interesa caer en esa controversia, porque algunos dicen que son ángeles, otros que son ángeles caídos, otros que es la genealogía directa de Abraham, pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa es la depravación del hombre desde el principio. Aquí es donde quiero entrar, mi hermano. La maldad del hombre, y fíjese el verso 3, dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal.
en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Dios ya pone una sentencia sobre el hombre acortando sus días de vidas. Sabemos que Adán y Matusalén vivieron, 800, 900 años, pero Dios aquí dictamina un juicio de acortar la vida del hombre simplemente porque Él dice, no voy a tolerarlos. Dios no tuvo paciencia con los hombres. Mi espíritu no va a contender siempre con ellos. Y ese juicio partió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Porque como el hombre se comenzó a multiplicar, también se comenzó a multiplicar la maldad, el pecado. El verso 4 continúa diciendo, en esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, que no vamos a entrar en ese tema, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. Insisto, no vamos a tocar ese tema, pero el punto que voy a rescatar de este verso es que consideraban héroes a quienes eran guerreros, a quienes sabían pelear, a quienes sabían matar y a los más fuertes. O sea, un héroe era el más fuerte. Lo trastornado que ya estaba la sociedad en ese tiempo. El verso 5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, mire, fíjese en esto, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Repito eso, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y este verso me recuerda mucho al Salmo 14, que dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Todos se desviaron. No había uno. Todos se corrompieron. Y esto Pablo lo cita en Romanos también. Y esto, mi hermano, nos trae un sentimiento de amargura. Porque cuando Dios se sienta en su trono y comienza a observar al ser humano, lo único que ve es la depravación del hombre, la maldad del hombre. ¿Y qué dice Génesis? Dios vio la magnitud, es una palabra grande, magnitud de la maldad humana. Y vio lo que la gente pensaba, imaginaba. Dios miró el corazón del hombre, miró la mente del hombre y siempre, dice, siempre era totalmente malo. Y aquí la NTV utiliza dos palabras, dice siempre y totalmente. Porque siempre, siempre. Y totalmente es algo pleno. La humanidad estaba plenamente corrompida en todo momento, en todo lugar, completamente, al 100%, eran solamente maldad pura. ¿Y cuál es el paralelismo que tenemos con el año 2023? ¿Es que hay alguna diferencia en los tiempos de Noé y ahora? ¿No todo lo que piensa ahora el hombre es malo también? ¿No hay una depravación total en el mundo? Uno prende la tele para ver las noticias y tenemos una galería inmensa. ¿Cuál noticia es peor que la otra? De hecho, las noticias no deberían llamarse noticias, deberían llamarse malas noticias. Voy a ver las malas noticias hoy día. A uno le da depresión ver las noticias, mi hermano. Puras malas noticias. Asaltos, muerte, guerras, pestes, violaciones, robos, asesinatos, accidentes, corrupción, catástrofes. Y Dios en su trono ve todo eso. Y el hombre, mi hermano, no ha cambiado. Es lo único que ha evolucionado el hombre en descubrir nuevas y mejores formas de pecar para pervertirse. Pero desde siempre el hombre ha querido entregarse a sus más bajos deseos. De hecho, la Reina Valera, en este mismo verso, Génesis 6:5, dice, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y este verso 6 nos duele, mi hermano, porque uno dirá, bueno, sí, qué malo el hombre, qué perverso el hombre, pero nosotros también somos así. De hecho, nosotros estábamos en ese grupo. Y como diría Sujel Michelén, nosotros no somos pecadores que a veces pecamos. Somos pecadores que a veces no pecamos. A veces dejamos de pecar. Somos personas malas que a veces hacemos algo bueno. No somos personas buenas que a veces hacemos algo malo. Siempre estamos haciendo lo malo. Incluso, usted ha escuchado ese dicho, cuando los niñitos son revoltosos, no, si es lindo, pero cuando duerme. Bueno, nosotros no, mi hermano, nosotros incluso durmiendo soñamos perversidades. ¿Y sabe por qué duele este verso 6? Porque Dios se decepciona del hombre, se decepciona de su creación. ¿Y sabe por qué duele? Porque le causamos tristeza a Dios. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, entonces, ahí dice, y se arrepintió Jehová, pero la NTV dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y esto me duele, dice, se le partió el corazón. ¡Wow! Fuimos la decepción más grande de Dios. Fuimos una ofensa para nuestro Creador. Somos de lo peor. La Reina Valera dice que le dolió en su corazón. La NTV dice se le partió el corazón. Y sabemos que es un lenguaje figurativo. Voy a poner un ejemplo, cuando un matrimonio, el esposo o la esposa traiciona, uno de los dos comete traición, ¿qué es lo que dice el otro? Me rompiste el corazón. El desamor, esa decepción, esa lamentación, y es un lenguaje más o menos poético. Me rompiste el corazón, me decepcionaste. Y Dios vio al hombre y le dice, me rompieron el corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No sé si alguna vez a usted le han dicho, ¿sabes qué? Me decepcionaste. ¿Qué ha sentido usted? Chuta, que soy mala persona. Y tratamos de defender nuestra postura. Pero en este caso, el hombre no podía defenderse. Le rompimos el corazón al Señor. Sintió un dolor profundo y se lamentó. Imagínese a Dios viendo a su creación como todo se corrompía. Como dice Salmo, Dios miró desde los cielos para ver si había un entendido, alguien, uno que buscara a Dios. Todos. Y la palabra todos significa todos. 100%, plenamente, se corrompieron. Todos nos corrompimos, todos nos hicimos inútiles. Entonces, como Dios es santo y justo y no puede pasar por alto su justicia ni su santidad, y tal vez con el dolor de su corazón, porque recuerde que esto es un lamento, en el verso 7 dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes. ¿Qué culpa tenían los animales? Ellos tuvieron que pagar por nuestro pecado, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Dice, lamento haberlos creado. Y ese es el juicio de Dios. Y insisto, la palabra lamento
significa tristeza, dolor o pena. Dios no establece un juicio golpeando la mesa, golpeando su trono y diciendo, los voy a eliminar a todos. No, Él lo dijo con dolor, lamento hacer esto, pero tengo que hacerlo. No puedo pasar por alto mi santidad, no puedo pasar por alto mi justicia. Dios le puso la regla al ser humano y todos estábamos faltos. Y permítame recurrir otra vez a la palabra paralelismo. ¿Dónde está el paralelismo aquí? Y voy a citar a Romano, es que todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Todos, fuera. Nadie podía pararse ante Dios y decirle, yo merezco ser salvo. Nadie. Dios estableció un juicio y todos nosotros estábamos en el banco de los culpables. Culpable, 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 culpable. Juicio. Y aquí, mis hermanos, viene un quiebre, de esos quiebres que da Dios, que no podemos entender. De esos peros benditos. Como decía nuestro hermano Jaime cuando predicaba una vez, decía, esos peros que da Dios y no podemos entender. En el verso 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Si puede poner ese verso en la Reina Valera, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y ese Noé eras tú y soy yo. Porque en un mundo lleno de corrupción, que nosotros estábamos incluidos en esa corrupción, donde todos eran enemigos de Dios y nosotros también, Dios halló gracia o nos dio de su gracia. Hallamos gracia ante los ojos de Dios. ¡Wow! Y este es el primer paralelismo, mi hermano, que el mundo, hoy en día también el mundo está corrompido, está violento, pero nosotros hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, sin merecerla, pero la gracia de Dios nos alcanzó en un mundo lleno de perversiones, donde nosotros estábamos ahí también involucrados. Dios nos dio gracia. Y Noé también estaba ahí, y Noé halló gracia. Y el problema que nos encontramos, mi hermano, es que Noé está dentro de la galería de la fe, dentro de estos héroes de la fe, y yo he escuchado muchas prédicas que hacen una comparativa, dicen, bueno, hablan de la historia, por ejemplo, de Moisés. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Ahora quieren ser líderes. ¿Cuántos quieren ser como Elías, profetizando? ¿Cuántos quieren tener la fe de Moisés? Si yo digo eso, muchos tal vez dirán que sí. ¿Cuántos quieren tener la fe de Noé? Todos, ¿cierto? El problema es que nos centramos o caemos en una depresión espiritual porque sabemos que nunca vamos a estar a la altura de ellos. Dios no nos va a mandar a hacer un arca. Dios no nos va a mandar a liberar un pueblo. Porque esas cosas le hicieron ellos. Entonces, la comparativa que tenemos con ellos es muy grande. Tú nunca vas a ser como Noé, nunca vas a ser como Moisés, ni menos. Tratamos de parecernos a Jesús, de que Dios forme a su Hijo en nosotros, pero difícil que hagamos esa hazaña. Y a lo mejor, mi hermano, podemos decir, bueno, nunca vamos a hacer estas cosas. A lo mejor tú dices en tu corazón, a mí nunca me van a tomar en cuenta en la iglesia, nunca me voy a subir a un púlpito a predicar. Nunca voy a entrar a un foso lleno de leones. Nunca voy a derrotar a un gigante. Porque tenemos esa visión de héroes. Héroes. Sabemos que estamos en un mundo de superhéroes, que todos quieren ser héroes. Y también pensamos que debemos ser unos supercristianos. Que en la iglesia se cuenten testimonios de nosotros. Que hablen en otras partes de nosotros. Pero no somos así. A lo mejor nadie nos conoce.
¿Y sabe cuál es el problema? Nuestra fe. Porque tiene que tener obras. Noé construyó un barco grande de 133 metros de largo, que equivale a 2 canchas, y todos pasaban por ahí y veían ese barco, una evidencia enorme de la fe de Noé. ¿Y cuál es la evidencia de nuestra fe? O como, no recuerdo quién dijo, o somos cristianos del FBI, andamos de incógnito, nadie sabe que somos cristianos, y decimos tal vez, no, yo nunca voy a tener ese tipo de fe. A la rastra vengo a la iglesia, a la rastra oro en la casa y voy a hacer ese tipo de cosas. Pero Noé era un hombre común y corriente, un hombre perverso, que incluso si usted sigue leyendo Génesis, dice que Noé se emborrachó, se desnudó, le dio la locura. Moisés fue un asesino, Elías fue un cobarde que huyó, Abraham fue un mentiroso, David fue un adúltero. ¿Sabe la diferencia entre ellos y nosotros? No la hay, porque Dios a todos les dio de su gracia. A todos los pecadores les dio de su gracia. Dios miró a todos con ojos de gracia. Nosotros ni ellos teníamos mérito, al igual que tú y yo éramos pecadores como ellos, pero Dios decidió darles de su gracia para que pudieran creer. Y esa misma fe que tenía Noé, tenemos nosotros. Y cuando Dios nos da de su gracia, podemos creer. Podemos tener fe y esa fe comienza a obrar y podemos creer en la palabra de Dios y hacer buenas obras porque primero Dios nos dio de su gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque el verso 9 en la NTV, Génesis 6, 9, dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en una íntima comunión con Dios. Pero, ¿qué pasó para que Noé fuera un hombre justo, intachable y tuviera comunión con Dios? Dios primero le da gracia. Porque Noé no podía ser justo, ni intachable, ni tener comunión con Dios sin antes tener gracia. Gracias a que Dios lo miró con ojos de gracia, Noé pudo ser intachable. Pudo ser santo, pudo ser justo y pudo tener comunión con Dios. Y este es un detalle importante, mis hermanos, porque no podemos ser intachables ni tener comunión con Dios sin que Dios antes nos escoja primero. Simplemente nadie quiere tener comunión con Dios. De hecho, la Biblia lo dice, nadie quiere ir a Dios. Dios le tiene que dar fe primero al hombre para que tú quieras tener comunión con Él. Dios le tiene que dar gracia para que podamos vivir una vida en santidad y una vida intachable. Porque nadie viene a Dios sin que Dios primero le traiga. Y es un claro ejemplo del mundo. El mundo odia a Dios. Dios es su enemigo, no quieren tener comunión con Dios, ni menos vivir una vida intachable. ¿Y para qué hablar de justicia? No hay justicia. Y quien desea buscar a Dios no es a través de la comunión y de su vida impecable. Porque muchos creen que teniendo una vida impecable voy a acercarme a Dios. No, Dios primero lo toma, lo acerca y como resultado tengo una vida intachable. Como resultado de que Dios me tomó, quiero buscar a Dios. Y esa fe, mi hermano, es la fe que nos hace obrar. Alguien de fe va a buscar a Dios. Alguien de fe va a tener comunión con Dios. Y eso es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a sus lectores, a esos cristianos que estaban en persecución, que estaban en luchas, siendo probados, que estaban apostatando de la fe, les está diciendo, miren el ejemplo de estos hombres que fueron valientes, se esforzaron, tomaron ánimo, pusieron su fe en acción
aún así siendo perseguidos, aún no entendiendo lo que había de venir, creyeron a la palabra de Dios. Y esa fe implica acción llena de confianza. Insisto, la mayor parte de Hebreo tiene a personas que actúan confiadamente con lo que Dios les dijo. Fíjese, voy a hacer un spoiler, un adelanto de Hebreo. Fíjese en las palabras que utiliza el autor en Hebreos 11. Dice, ellos conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron, cerraron, apagaron, escaparon, sacaron fuerzas, pusieron en fuga. Y todo eso lo hicieron por la fe. Porque creyeron a la palabra de Dios. Dios les dijo algo y ellos pusieron en fe esa palabra, esa promesa de Dios. Y un comentario que me gustó mucho decía, no son héroes porque sean perfectos, sino porque trabajaron con Dios en su obra perfecta. Así nosotros también somos reclutables para enrolarnos en la vida de la fe. Si tú tienes fe, eres candidato perfecto para hacer buenas obras y que Dios sea glorificado. Y vas a ser también un héroe de la fe. Ahora que estamos plagados de películas de superhéroes y causan mucha influencia en los niños, yo quiero ser Spider-Man, yo Superman, y todos se identifican con uno, ¿cierto? Bueno, tú puedes ser un héroe, pero no eres un héroe de la fe, dejando que esa fe obre en tu vida. Que digan, sí, esa persona es cristiana. ¿Por qué? Porque se ve en sus buenas obras, se ve que es cristiano. Otro comentario dice, cuando vivo por la fe soy alguien de quien Dios podrá dar testimonio. Y dará testimonio de Dios de tal manera que los demás sean estimulados para fe. Mi vida demostrará que la fe funciona. Entonces seré un héroe, en el mejor sentido de la palabra. Pues viviré una vida que ayude a los demás y honra a Dios. Entonces seré alguien fuera de lo normal, alguien que elige el camino estrecho. A lo mejor no tenía ninguna profecía para darle este año, para decirle, Dios te va a bendecir este año y comenzar el año. Pero el Señor le habló de fe. Comenzar el año con fe, con buenas obras. Así como Noé puso su fe en práctica, que nosotros también podamos poner nuestra fe en acción y obrar, hacer buenas obras, incluso con la fe que el Señor nos dio, porque ni siquiera es nuestra, el Señor la dio. Mi hermano, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y gracias a esa gracia podemos creerle, podemos tener fe en Él y gracias a esa fe podemos hacer buenas obras. En un mundo lleno de corrupción, igual que Noé. Noé recibió gracia, le creyó la palabra de Dios y gracias a creer su palabra hizo un arca donde todos se salvasen. Y esa va a ser la segunda parte del mensaje. Amén. Cortito. Póngase de pie, mi hermano. Así me gusta. Oremos al Señor por su palabra, mi hermano. Inclina su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos exhortas y nos animas a ser hombres y mujeres llenos de fe. Y que esa fe debe ir acompañada de acción, de buenas obras. Y en esta tarde ya, Señor, te ruego por mis hermanos que están débiles en su fe. Señor, como dijo ese hombre que le faltaba fe, aumenta nuestra fe, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y que en esta mañana podamos irnos rebosando, Señor, llenos de fe y que esa fe pueda causar buenas obras en nuestras vidas. Así como Noé creyó aún sin entender lo que podía venir a futuro, pero él creyó en tu palabra y que nosotros también podamos creer en tu palabra, tal vez no entendiéndola, tal vez nuestro conocimiento no da para más, pero creemos y tenemos fe en tu palabra, que podamos nosotros tener esa misma fe
aunque no entendamos, que podamos obedecer tu palabra, Señor, y prestarnos en tus manos como fruto de la salvación, como fruto de tu Espíritu Santo puesto en nuestras vidas, que podamos hacer obras llenos de fe. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.